La señora Corcholata Claudia Sheinbaum, en los 30 días que lleva en la silla presidencial, ha enseñado el cobre. Es la títere del narcopresidente. Es la representante no de la feminidad en México, sino de la mujer guerrillera, autoritaria, perversa y ruin, pues ha convertido al país en esos pocos días en un verdadero caos. Ha quitado el Estado de Derecho. La señora es vengativa, es rencorosa y sigue con la destrucción al Poder Judicial. No obstante que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo un proyecto de resolución a una acción inconstitucional promovida por algunos quejosos empleados del Poder Judicial a fin de que se dejara sin efecto la elección de voto popular por parte del Congreso de la Unión y de la propia Corcholata. Esta señora se dedicó a hacer apología de la violencia y de la rebeldía a cumplir con la Constitución, pues declaró públicamente que no acataría esas resoluciones, que porque el Congreso estaba arriba de la Suprema Corte y que por el contrario presentaría juicio político contra los ministros. Y esa es una parte de su falta de oficio político para llevar las riendas del país, porque tiene una tendencia comunista. Y por ello es que Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó que había sido parte de la guerrilla del M-19 y además que anduvo en andanzas revolucionarias con el señor Maduro de Venezuela. O sea, que la Corcholata no tiene calidad moral ni tiene méritos para estar en la silla presidencial. Sin embargo, el colmo de la desvergüenza, del descaro y de la hipocresía al decirse que representa a las mujeres de México se da cuando esta señora exhibe un altar de muertos el día de hoy y señala como mujeres que son importantes en la vida de este país y que no han recibido el mérito, que porque los hombres son los que figuran en la historia y no las mujeres, y que cuanto tiempo esté en la presidencia va a ser la portadora y la defensora de las mujeres, poniendo como ejemplos a Dolores Jiménez, que fue una guerrillera que estuvo o luchó al lado de Emiliano Zapata y que fue la autora del prólogo del Plan de Ayala, en donde trató de traidor a Francisco I. Madero, que por no haber cumplido con la justicia social a los campesinos, y en segundo lugar pone a la señora Dolores Montoya, que fue una médico, fue la primer médico sin ningún mérito, y además pone a la señora Elena Garro, que fue otra revolucionaria, y finalmente a Rosario Castellanos, que fue una pensadora, que fue embajadora en Israel, pero que no representan
suficientemente a la mujer mexicana, pues está en primer lugar en el siglo XIX, Sor Juana Inés de la Cruz, la que luchaba por la igualdad de las mujeres. En su obra literaria, Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y no la toma en cuenta esa verdadera representante del feminismo, porque es religiosa. La señora es judía, no tiene el jus sanguinis, o sea, no tiene sangre mexicana, no tiene calidad moral para autonombrarse la representante de las mujeres en México, porque existen cantidad de mujeres valiosas en este país. Por ejemplo, Griselda Álvarez Ponce de León, que fue la primera gobernadora en el país, que fue poetisa, fue maestra, por cierto, y a ese tipo de mujeres que fueron feministas en su época, no la señala porque ella representa a las guerrilleras que han existido en México, que ella fue guerrillera, insisto, del desaparecido grupo M-19 en Colombia. Pero para estar en contexto me permito exhibir la siguiente declaración de la corcholata, quien aparece muy fingida, muy hipócrita, muy cínica, muy desvergonzada, porque el país está inmerso en la violencia, crímenes por todos lados, imparables, porque la señora corcholata sigue sosteniendo la política, si es que puede llamarse así a ese adefesio, de abrazos y no balazos, y es la alcahueta de los delincuentes en este país, porque sigue adoptando la estupidez del narcopresidente de atacar las causas y no utilizar el monopolio de la ley que le concede la Constitución. Y para estar en contexto me permito exhibir a la señora corcholata así. En mi altar de Día de Muertos, que vamos a colocar aquí en Palacio Nacional, vamos a reconocer a las mujeres que han participado en la historia de México. Siglo XX, mujeres, revolucionaria, Dolores Jiménez Muro. Primera médica en México, Matilde Montoya. Escritora, Elena Garro. Rosario Castellanos, que el próximo año se celebran 100 años de su nacimiento. Y es muy importante reconocer a las mujeres en la historia porque normalmente nos dijeron que quienes participaban en la historia eran hombres. Las mujeres siempre estuvieron escondidas y como hay una mujer presidenta, vamos a reconocer a las mujeres mexicanas que han hecho historia. Aquellas que tienen nombre y también todas las heroínas anónimas. Bueno, la señora corcholata no tiene calidad moral para autonombrarse la representante del feminismo en este país, que por el hecho de ser la primera presidente de México en toda la historia de este país, pues llegó a la presidencia en una elección de Estado. Fue pues protegida, arropada por el narcopresidente, porque además de haber sido una guerrillera, una persona sin principios morales, servil y arrastrada a los intereses del narcopresidente, pues llegó a la presidencia de la República para vergüenza del pueblo de México. Y yo le aconsejaría que dejara de autonombrarse como la representante de las mujeres en contra de los hombres. Lo único que se ve es el odio hacia los hombres.
y está violando el artículo primero de la Constitución Federal, que prohíbe la discriminación entre el hombre y la mujer. Pues todos somos iguales. Una cosa es que por politiquería se hayan señalado inclusive el delito de violencia política de género para castigar a aquellos personajes que públicamente critican a una mujer, porque esa es una cuestión política y además es discriminatoria del hombre. Pues si existe discriminación para la mujer como un delito, pues también debería de existir un delito de discriminación en contra de los hombres, que se llamaría violencia política contra los hombres. Pero eso nada más para una muestra, para ejemplificar que la señora no está gobernando al país, se está haciendo pendeja. Y dicho esto de manera muy respetuosa, porque no le queda otra opción al pueblo de México que hacer crítica contra el cinismo y la hipocresía de esta señora. Y yo más bien le recomendaría que no se autonombre la representante de las mujeres a las cuales homenajeó en un ridículo altar de muertos, porque la señora no tiene esas costumbres. La señora es extranjera. Que haya sido reconocida o registrada en este país como mexicana, eso es otra cosa, pero eso no le da la calidad moral ni le da la facultad de nombrarse representante de las mujeres mexicanas. Y más bien yo le aconsejaría que se dedicara a ilustrar, a dar clases de la Constitución, que ya lo hizo al pueblo de México en otro circo, en donde pedía que se pusieran a estudiar la Constitución. Yo le encargaría que les dijera a sus funcionarios mediocres, sobre todo a los del Congreso de la Unión, que se pongan a estudiar la Constitución. Pues una diputada del PT, si mal no recuerdo, cometió la estupidez de señalar el artículo 145 de la Constitución Federal como el que se refiere a que las modificaciones y reformas a la Constitución surten efectos cuando son aprobadas por las 2/3 partes del Congreso de la Unión y la mayoría, o sea, la mitad más uno, de los congresos de los estados. Y para demostrar las burradas que cometen sus mujeres, a las cuales representa o dice representar, que ponga atención a las mujeres de su gobierno, que son unas verdaderas zafias, así. La Constitución, dice el artículo 145, solamente la puede modificar el constituyente permanente. El constituyente permanente, que son 2/3. Bueno, eso basta para exhibir las burradas de los diputados de su equipo de Morena, que son aliados de este grupo de políticos perversos y ruines, que ya se convirtieron en el PRI del pasado. Y por otro lado, pues también recordarle que el prototipo de la mujer mexicana no son los personajes que acaba de nombrar, fueron guerrilleras. Las verdaderas mujeres o la mujer que representó realmente a las mujeres en este país fue Sor Juana Inés de la Cruz, la que no le mereció ni una sola expresión. Y con ello demuestro que la señora es una farsante, es una desvergonzada, es una hipócrita y además es una farsante.
Muchas gracias.